las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena, el espacio que dedicamos cada mes a la literatura de proximidad, la de aquí de Burgos, para lo cual ya sabéis que traemos como invitado a un autor o autora local a presentar su último libro. Con él conversamos en una charla que posteriormente publicamos en el podcast de la actividad y que podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en YouTube. Daros las gracias, como siempre, a nuestros oyentes y al público asistente hoy en la última de las tertulias literarias de este 2024, que ya va tocando a su fin. Y bueno, lo primero, doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Eloy López Zamanillo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Eloy es arquitecto técnico, grado en Ingeniería de la Edificación, doctor por la Universidad de Burgos y trabaja como arquitecto municipal y tiene, varios títulos más, pero no voy a enumerarlos todos porque la faceta que le trae hoy aquí es la de investigador y la de escritor de este libro, un libro interesantísimo del que vamos a hablar hoy, y es que Eloy López se ha dedicado de manera profusa e intensa a estudiar el origen de nuestra ciudad en la época medieval, y fruto de su trabajo son hallazgos extraordinarios y sorprendentes a partes iguales que ha puesto negro sobre blanco en diferentes publicaciones que sin duda han arrojado mucha luz a un pasado en buena parte oscurecido e ignorado de Burgos. La más reciente de estas publicaciones es el libro Burgus Ignotus, la ciudad escondida, editado por Atticus, y es precisamente esta de la que vamos a hablar largo y tendido esta tarde aquí. Bueno, ¿por dónde empezar, Eloy? He de decir que leer tu libro, que tiene, como veis, buena presencia, ha sido apasionante y también abrumador. Y es por eso que tengo mi cuaderno lleno de notas, pero bueno, hoy se trata simplemente de dar a conocer un poco tu obra y luego dejar que el público la lea y la descubra por sí mismo. Primero vamos a conocerte un poco mejor porque me apetece saber un poco más de ti, Eloy, antes de emprender el viaje por tu libro, para saber desde qué punto partimos, ¿no? En la dedicatoria de tu libro, ¿te acuerdas de tu abuelo Ramiro? Sí. Que me estabas, no sé si era el que me estabas hablando ahora off the record, sí. Que según dices fue el que te inoculó esa curiosidad por la historia, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron tus inicios como investigador y cuál fue la espoleta, lo que hizo que un día empezaras a investigar para tus libros? Lo primero, muchas gracias al público que hoy aquí nos acompaña para pasar esta tarde de lunes, que, los lunes siempre son un poco lunes, pero yo creo que esta tarde se nos va a hacer un poco menos lunes, porque vamos, la gente que estéis aquí seguro que os interesa mucho Burgos, os interesa mucho su historia y vais a ir cosas, eso os lo puedo asegurar, que nadie las ha contado hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy que aparecen en el libro. Me preguntas entiendo que quieres hacer ese contexto porque dices, pero ¿de dónde ha salido este bicho? Pues sí, mira, mi abuelo, me contaba mi abuelo muchísimas batallitas. Mi abuelo era del norte de Burgos, del valle de Valdevezana. Y tiene una particularidad, porque es que en este valle estuvo durante varios meses la línea de frente de la Guerra Civil Española. Entonces es una zona, si alguno de por aquí lo conoce, pues una zona que a mí me martillea, es como mítico para mi infancia, ¿no? Cuando me hablaba de Gallejones, de Soncillo, de Montoto, de Munilla, su pueblo. Mi abuelo era de Munilla de Hoz. Pues lo mal que lo pasaron esas gentes en estos años de la Guerra Civil, ¿no? De hecho, el pueblo que estaba al lado del pueblo de mi abuelo, se llamaba Torre de Arriba, quedó literalmente liquidado, barrido absolutamente desde aquellos tristes años, y desde entonces no ha vuelto a nadie a poner un pie en aquel pueblo, que quedó arrasado, sin una casa de pie. El pueblo de mi abuelo tuvo algo de mayor fortuna. Hasta hace pocos años tenía un habitante censado, que era mi tío, y hoy desgraciadamente ya mi tío falleció
y pues no sé si hay alguien censado, creo que no. Es un pueblo que recobra la vida los fines de semana y el resto del año, pues estos pueblos está de la capital a 110 kilómetros, en un valle espectacular. Hay que hacer 12, 15 kilómetros para llegar al pueblo y ahí se acaba la carretera y se acaba el mundo allí, ¿sabes? Una zona completamente cantábrica. Pues ¿qué te voy a decir? Yo creo que más pronto que tarde esa zona acabará siendo un parque natural, no tengo ninguna duda. Y bueno, pues mi abuelo me contaba todas estas cosas, como te digo, y joder, a mí se me martillaron los tiempos antiguos de forma tremenda, ¿no? Luego llega una edad en que tienes que elegir hacia dónde encaminas tus pasos, ¿no? Que todos tenemos. En nuestra época era haces COU. Bueno, ¿y qué haces? A mí me hubiera gustado hacer historias, pero no lo veía claro. No lo veía claro y bueno, pues me decidí por hacer casas en vez de historias. Y bueno, a partir de ahí siempre, a ver, yo nunca de pequeño, pues cuando uno empieza a leer así un poco más en serio, con 15, 16 años, pues yo me he leído todo lo que se publicaba de Burgos y lo que se había publicado ya. En ese aspecto mi cabeza ha sido siempre tremendamente local. A mí lo que me interesaba era conocer las cosas de Burgos. De Burgos, sí, las de Burgos. Las de Aranda ya no tanto, las de las ciudades del entorno, ¿no? Aranda, Palencia, Soria. No, a mí me interesaba Burgos. Y pues hubo un congreso en los años 80, en el Congreso de Historia de Burgos, uno de los últimos que ha habido, yo creo, en el año 80 y pico. Entonces se publicaron las actas, y eso me lo devoraba, ¿sabes? El castillo para acá, ya luego en los años 90 se empieza a poner en marcha la rehabilitación del castillo, la imaginación vuela, y bueno, y a partir de entonces, pues... Ahora ya entendemos un poco más. ¿Entiendes, no? Sí. ¿Y cómo llego a esta, me preguntabas, a cómo llego a meterme en harina en la investigación? Pues mira, pues a través de una tesis doctoral, ¿eh? Yo llega un momento en que ya la construcción a finales de la primera década de los años 2000 se pone muy complicada, empiezan a pasarnos cosas a los que trabajábamos en la construcción. Y yo veo claro que hay que hacer una reconversión, como en Bilbao, una reconversión total de ciudad, ¿no? En este caso, y ahí es donde ya pongo el objetivo en la docencia. Entonces, bueno, coincide en ese momento la época de la conversión de los grados en Bolonia. Arquitectura técnica nos hacen hacer unos créditos supletorios para hacer el grado de ingeniería de edificación. ¿Me oís bien, verdad? Y bueno, a partir de ahí digo, o sea que ya ahora, antes las carreras técnicas no podíamos acceder a programas doctorales, ¿no? Ahora ya con el grado, hacemos el grado y con el grado universitario ya sí que nos permiten a todos hacer procesos de investigación. Y yo digo, bueno, pues antes de que se arrepientan, me pongo en harina y empiezo me pongo en un programa doctoral y bueno, y pues hago el periodo de la formación investigadora que se llamaba antes, y pues llega un momento en que tienes que decidir en qué te pones a investigar, ¿eh? Y vamos, yo lo tenía muy claro, mi objetivo iba a ser Burgos. Burgos, y me iba a centrar básicamente en dos edificios históricos de Burgos, el Arco de San Esteban y el Arco de San Martín. Luego hablaremos. Sí. Básicamente, y con ese objetivo empiezo mi tesis doctoral. Lo que pasa es que uno empieza a arañar, empieza a investigar, tienes que hacer una introducción histórica, y claro, digo, pero ¿cómo voy a poner esto? Si yo no me lo creo, ¿cómo lo voy a poner? Empiezas a rascar, empiezas a ver toda esta cocina de la historia, que si quieres luego hablaremos, y bueno, y al final pues los derroteros te van llevando hacia lugares insospechados inicialmente. Vaya. Y así hemos llegado a esto. Burgos Ignotus tiene partes muy definidas. Son 5 capítulos. El primero, en el que justificas la necesidad de realizar una investigación sobre la configuración y el desarrollo urbano del Burgos medieval. Vamos a seguir ese itinerario para no perdernos en la conversación, si te parece. Bien. Para empezar, el eje vertebrador de toda tu obra, hasta el momento, y tu investigación, es la calzada romana. Sí. Entiendo. Eso es. Y es que es el factor determinante de todo lo que sucedió a nivel de desarrollo arquitectónico en este lugar del mundo durante siglos.
afirmas que Burgos debe su primera población a la creación de esta calzada en la época imperial. En este lugar se crea un burgus romano. Eso es. Para controlar la zona, y entonces ese es su origen, ¿no? Y no la fortificación militar del castillo en el 884, que es lo que nos dice la historia oficial. Eso es. Y según tu investigación, hay un error histórico por parte de casi todos los autores al considerar que el desarrollo urbano de Burgos fue, te cito, un programado y ordenado descenso que parte de las cotas superiores del castillo hasta alcanzar el espacio llano más inmediato. Impresionado me dejas, te lo has estudiado. Esa es una de las claves de todo el proceso investigador, efectivamente. Veo que te lo has estudiado muy bien, ¿eh? Impresionado. Hay que hacer las cosas bien. Sí, señor. Pues sí, fíjate, vamos a ver. Ayer, en un periódico se pueden citar medios, ¿no? Podemos decir, estamos en una ciudad relativamente pequeña. En el Correo de Burgos, en la contraportada, hablaban de Ubierna y de la fundación de Ubierna por el conde Diego Porcelos. Pero vamos a ver. En la iglesia de Ubierna de Nuestra Señora de los Montes Claros llevan excavando algo así como 6 o 7 años. Han encontrado que esa iglesia cristiana actual está hecha sobre una iglesia anterior visigoda. Y de hecho, hace 3 o 4 años han sacado 2 sarcófagos que actualmente están en el Museo de Burgos y que están datados por los expertos, los arqueólogos, en este caso en la materia, como de la época tardo-antigua, es decir, siglo IV, siglo V, que corresponde con la España visigoda. Incluso están estudiando el ADN de los huesos que han aparecido. Pero es que este año ha salido una noticia muy interesante. Es que debajo de esa iglesia visigoda resulta que hay un edificio que es romano y hoy ya se ha conservado así. Es decir, ¿cómo podemos seguir hablando de una fundación de Ubierna que ni siquiera el nombre de Ubierna es latino, porque no lo es? ¿Cómo podemos seguir hablando con este concepto naif que hoy entendemos por inaugurar un centro cívico, el nuevo centro cívico de Fuentecillas? Se van allí, viene el consejero, probablemente venga el presidente. No me metas en líos, Eloy. Bueno, probablemente venga el presidente de la Junta, inauguran, cortan la cinta inaugural, etcétera, ¿no? Realmente los procesos de creación de ciudades y demás son muchísimo más complejos, son menos naif, ¿no? Entonces, como has comprobado, porque algo de esto se habla también en esta segunda publicación, si nos atenemos a las fuentes documentales más antiguas que relacionan la figura de Diego con Burgos y Ubierna, nadie habla de fundar en esos momentos. Nadie habla de fundar. Y el latín es un idioma, que ya en el siglo X lleva ya muchos siglos de existencia. Quiero decir que tiene muchísimos verbos con la connotación de crear algo donde no hay nada, ¿no? Ajá. En cambio, no ese es el verbo que se emplea en esta fuente, se habla de populavit. Y curiosamente, el mismo verbo que se emplea para la acción que hizo el conde Diego con Burgos y Ubierna, pues emplean el mismo tiempo verbal para la acción que hizo, por ejemplo, el rey Ordoño con León o el conde Rodrigo con Amaya. Todos sabemos que León no lo funda un rey en el siglo IX, ni Amaya tampoco un conde en el siglo IX, porque Amaya pertenece a una población histórica, Amaya patricia romana, y León, pues la Legio, ¿no? ¿Por qué hacemos al conde Diego fundador de Burgos y Ubierna? En el mejor de los casos, a veces ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque hay un señor en el siglo XIII con mucho poder que hace una obra impresionante de Rebus Hispaniae. Estoy hablando del arzobispo de Toledo, nada menos, señores, arzobispo de Toledo, que hace un libro y ese libro, como decimos, va a misa, y a partir de ahí nadie cuestiona nada y llevamos 8 siglos con este relato, esos 8 siglos, ¿no? Entonces, claro, son 8 siglos de este relato, pero claro, el que hace fundador realmente de Burgos es el arzobispo de Toledo, hace fundador a Diego, pero claro, y aquí está la clave, lo hace
4 siglos después de esa supuesta acción. Convendrás conmigo que ¿qué componente científico puede tener eso? Pues ya te lo digo yo, exactamente ninguno. Como veis, es atrevido, tiene confianza, autoconfianza, ¿verdad? Y eso que lo da. Y eso es lo que te voy a preguntar, así ya sin anestesia de primeras. ¿Cómo se cambia la historia? O sea, es decir, hay que tener mucha seguridad, lo que decía, mucha autoconfianza para decidirse a tratar de cambiar el relato oficial de unos hechos tan relevantes como son el origen y el desarrollo de una ciudad como Burgos. Efectivamente. Mira, lo que uno tiene que ser, Fernando, y yo creo que soy, es tener los pies en la tierra, ¿sabes? Uno es consciente que está haciendo frente a un relato que lleva 8 siglos funcionando, es decir, los mismos que la Catedral Gótica, para que os hagáis una idea. Los mismos que os hagáis. Ese relato de Jiménez de Rada pasa literalmente a la primera crónica general mandada a hacer por Alfonso X el Sabio, y a partir de ahí eso va a misa. Y Diego Rodríguez Porcelos, por cierto, al que le pone él el apellido de Porcelos, porque ese apellido se lo saca Rodrigo Jiménez de Rada absolutamente de la manga. No hay un solo documento que relacione a este conde Diego, que es como aparece en estos Comes Didacus, sin ningún otro apellido, hasta que Jiménez de Rada pone el apellido Porcelus. Luego, si quieres, ya entramos a analizar por qué yo creo que pone ese apellido, porque eso es ya tremendo. Esta seguridad con la que hablas, ¿qué te la da? Porque Fernando, tú has visto el libro. Yo intuyo, porque ya he leído el libro, pero... Entonces, yo sé que mi acción no va a cambiar la historia de Burgos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la historia de Burgos está escrita en piedra ya en el Arco de Santa María, en el espolón con el conde Fernán González. Nosotros tenemos la historia que nos hemos fabricado, que hemos querido fabricar. Yo sé que una publicación como la mía no puede tirar por tierra todo lo anterior de la noche a la mañana. Pero claro, convendrás conmigo que, claro, uno tiene ojos, uno ha buscado en las fuentes y demás, y cuando, por muy Diego porcelista que tú seas, cuando ves los argumentos que te pongo, no te digo ya si entramos en mi primera publicación, Ave Burgus, pero en esta ves que todo este relato está construido con alfileres, absolutamente con alfileres, y tiene unas consecuencias enormes para... luego trasladarlo al desarrollo urbano de la ciudad, porque claro, cuando tú supones que esto que llamamos Burgos se genera a final del siglo IX porque viene un señor y hace un castillo allí arriba, pues automáticamente todo el inicio de la ciudad lo vas a registrar allí arriba. Y vas a ir arriba y entonces todo lo más antiguo lo localizas ahí, y de ahí va a ir bajando, como bien has dicho, ese es el relato oficial, poco a poco. Entonces, automáticamente, cualquier iglesia que esté más arriba que otra es más antigua. ¿Entiendes? Sí, esa es la lógica. Y discúlpame, una pregunta que me has hecho y no te he respondido. La calzada romana, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Si cualquiera de los aquí presentes coge un libro de Burgos, de historia de Burgos, hasta el año 2000 se va a encontrar que nadie nunca ha hablado del paso de una calzada romana por esta ciudad. ¿Por qué hasta el año 2000? Pues porque hacemos las obras del AVE, de la nueva estación Rosa Manzano, y descubrimos toda la calzada en el G3. Esto fue precisamente lo que yo te conocí porque viniste un día por aquí a presentarnos el anterior libro, y a mí me impactó muchísimo esa vehemencia de la que le vemos, hablando con esa seguridad sobre una calzada romana de la que yo no había oído hablar nunca. Entonces, yo digo, pero este hombre, o sea, algún día tiene que venir aquí a charlar largo y tendido de todo esto, cuando queráis. Pues eso, es impactante, y impactante que no sepamos nada de algo tan importante, ¿no? Sí, bueno, pues eso nos da una idea de la forma en la que nos han explicado la historia, ¿no? Todos, cuando hemos estado alguna vez en invierno, recuerdo, en las llanas, nos hemos acordado de Diego Porcelos, del frío que hacía, y cómo se le ocurre a este hombre, pero ¿cómo se paró aquí? Bueno, pues evidentemente Diego se paró aquí porque ya había algo que había aquí.
En ese momento no hay tiempo para andar fundando ni creando nada. Lo único que hacen es ocupar unos espacios donde, por supuesto, ya hay comunidades. Y la comunidad que había aquí llevaba muchos siglos aquí presente. Y lo importante de este lugar, lo que da a este lugar la importancia atroz, casi diría yo, es precisamente ese punto tan estratégico de esta calzada romana, de la calzada más importante de la península, la calzada militar más importante. Fijaros, todo el oro que los romanos extraían del noroeste español, de la comarca de León, Asturias, Orense, toda esa cuenca minera fundamentalmente de oro, todo eso los romanos no lo llevaban por barco. Los expertos lo dicen, ¿por qué? Porque los romanos, el mar es más difícil de controlar y un imperio como el romano consumía mucho oro, ¿sabes? Entonces, para financiar hasta 40 y tantas legiones que en sus mejores momentos en el siglo II parece que tuvieron, pues hace falta una fuente y hoy en día ya entre los expertos no se pone en cuarentena. El noroeste español fue la principal cantera aurífera de todo el imperio. Es decir, todo ese oro estaba pasando pues por en medio de lo que llamamos, lo que hoy es Burgos, la ciudad de Burgos, ¿no? Bueno, en el segundo capítulo entramos a analizar la situación real de las juderías y morerías históricas de Burgos. Tu libro arroja luz a la historia de varios siglos de presencia judía en nuestra ciudad, que tiene además un peso muy significativo. ¿Qué es lo que nos decían las fuentes clásicas, la teoría oficial de esta presencia judía y cuáles son los principales errores que has demostrado con tu investigación? De acuerdo, pues mira, nos van a entender el público también perfectamente, porque como has planteado la entrevista de forma secuencial, entonces el relato va a ir muy bien hilvanado. Pues sí, efectivamente. ¿Cuál es el principal error? El principal error es de concepción, de la idealización de la creación de esta ciudad a través de un hecho casi de las noticias de hoy en día. Crear algo de la nada. Ese conde que hace aquí un castillo y funda una ciudad, que así es como nos han contado, ¿no? Pues automáticamente la gente que ha investigado esto, fundamentalmente han sido básicamente, no han sido tantas personas, han sido básicamente dos, por cierto, burgaleses, hebraístas insignes. Ha sido básicamente el profesor Francisco Cantera Burgos, mirandés, que ya hace muchos años que falleció, y otro burgalés que se llama José Luis Lacabe, también un hebraísta muy reconocido en la península. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente ellos saben que en Burgos hay judíos pues desde muy antiguo, ¿no? Entonces esa primera judería la van a ubicar ¿dónde? Pues donde nos han contado que surge la ciudad, en el castillo, junto al castillo, ¿sabes? Y para más INRI es que resulta que esta judería no aparece en las fuentes como, podría aparecer como yudería, ¿no? En el castellano del siglo XII o del siglo XIII. No, es que este barrio judío se va a llamar Castiello, prácticamente Castielo o Castiello, y a veces Castil, un poco más tarde. Podéis ir adivinando por dónde van los tiros del error. Efectivamente. Entonces, para más INRI, este barrio se llamaba Castielo, entonces, claro, pues lógicamente se ubica junto al mismo castillo de la ciudad, y eso evidentemente no es así, porque los judíos en Burgos, cuando leáis el libro vais a ver que tenían exactamente la misma ubicación que, por ejemplo, en esta misma calzada, la vía aquitana, tienen en la ciudad de León, en Puente de Castro, al pie de esta calzada, junto a esta calzada. Es decir, la ubicación de la judería, no tengo ninguna duda, no fue culpable el castillo militar, no, el culpable fue la calzada romana. La calzada romana es la que va a localizar precisamente aquí a este asentamiento judío de una importancia enorme que, si quieres, luego avanzando ya entramos un poco más. En el libro tienen una importancia crucial las fuentes documentales, estábamos ya hablando largo y tendido de ellas, y cobran mucha importancia el análisis de las frases y la interpretación de los términos, como estábamos hablando de Castielo, ¿no? Y el origen de los topónimos también. Esto es algo que
en lo que puede haber cierta subjetividad, digamos, que pueden ser indicios más que pruebas fehacientes de la localización o del uso primigenio de un lugar. Ujú. Por poner un ejemplo, en el libro explicas que la cal, Sí. ¿no? Es como se denominaba a la calzada romana, que pasaba por la actual calle de Fernán González, que ahí es donde está ahora el Teatro Clunia, que era la casa de la Alhóndiga, ¿no? Sí, eso es. La cal pasaría por encima del Teatro Clunia. Que sería el asentamiento hebreo más antiguo Sí. de Burgos, ¿no? Sí. Y que ocuparía parte del antiguo emplazamiento judío en la ciudad. O sea, que al norte el asentamiento judío lindaba con la calzada y al sur con la muralla del Paseo de los Cubos, Efectivamente. que fue construido posteriormente siguiendo, dices en el libro, la tapia o muro de la judería. No sé cómo lo denominas en el libro, lo dices de otra manera. Además estaría allí el cubo de Doña Alhambra, Sí. que sería el más antiguo de la ciudad. Sí. Una de las fortificaciones de ese castillo de los judíos, y que es anterior a la propia muralla que hoy conocemos. Sí. Y para ubicar el castillo, no citas el documento original que está en el monasterio de las Huelgas, dices, Sí. que está datado en 1232, sino que haces una referencia Sí. cruzada, imagino que es porque no has podido Eso es, sí, consultarlo. sí. Esto te iba a preguntar también esto, Vale. ¿cuáles han De sido acuerdo. las dificultades De más acuerdo. grandes para...? Mira, entrar en huelgas es algo patrimonio nacional, es algo complejísimo. Hasta hace 4 días hacer fotos era, poco menos que a todos hemos tenido experiencias y hemos sido testigos de alguien que ha hecho una foto y prácticamente, era como que se llevaba una pieza debajo del brazo. Entonces, en este caso yo me he valido también porque ha habido gente que ha hecho un trabajo magnífico y investigadores y que se ha centrado en documentar. Por ejemplo, el caso de Huelgas es muy paradigmático porque ha habido gente que desde los años 80, Garrido, por ejemplo, recuerdo ahora el nombre porque luego tiene algún familiar incluso que sigue con la obra, han hecho como 8 o 9 volúmenes de la documentación que custodian en el monasterio de las Huelgas. Y además han ido allí y lo han copiado de manera literal. Normalmente son latinistas. ¿Eso para qué se hace? Para facilitar el trabajo a los investigadores. Acceden a los documentos, los transcriben en su literalidad, estén como estén, si están en latín, si están en castellano del siglo XIII, como es el caso ese que citas, que es un caso paradigmático, porque ahí están haciendo una especie de descripción de todas las propiedades que el monasterio de las Huelgas tiene en la ciudad de Burgos. Y además es muy curioso porque va siguiendo un orden geográfico, incluso lo hacen, o sea, no hablan de una posesión, imagínate que está hacia Gamonal y luego otra que está hacia San Pedro de la Fuente. No, van siguiendo un orden, prácticamente siguiendo las agujas del reloj, podríamos decir, y situando cada cosa, ¿no? Fíjate, me citas de este documento en el siglo XIII, efectivamente, está hablando que el Mansielo de los judíos, es un documento fechado en 1231, dice que está sola cal. Pero en el libro se demuestra que lo que los burgaleses llamaban la cal en ese momento es una zona muy preferencial del barrio de San Nicolás, donde hay tiendas y donde el monasterio de las Huelgas tiene muchos intereses. Es decir, te está diciendo que el mercado judío estaba prácticamente en el barrio de San Nicolás. Entonces ahí te está dando ya una idea. Lo que está claro es que el mercado judío tiene que estar, como en todas las juderías españolas, dentro del propio espacio judío. Y otra pista más. Estas actividades molestas las ubican, así aparece en Segovia, así aparece en Toledo, en Zaragoza, en Gerona incluso, aparecen siempre en los márgenes de las juderías, porque las actividades molestas, lógicamente, las sacan, como hacemos ahora, hacia las afueras, a los polígonos industriales, etcétera, ¿no? Y entonces ahí nos está dando una clara muestra, o sea, el espacio del Mansielo es un espacio límite entre el espacio judío
y el no judío, porque precisamente por eso se ubica en estos bordes, vamos a decir, de las juderías. ¿De acuerdo? Hay veces que sí, que he tenido que tirar de estos documentos, en otros casos he accedido, por ejemplo, casi toda la documentación del archivo de la Catedral de Burgos, que aprovecho aquí para agradecer pues el grandísimo trabajo que llevan haciendo ahí durante varios años hay 3 chicas que al menos que yo conozca, documentalistas, y están pues haciendo vamos a decir, un catálogo exactamente de toda la documentación que existe en la catedral. Aprovechan hacer un resumen de qué consiste cada texto para facilitarnos a los investigadores la labor. Ya no es que te tiran allí en un sitio donde hay muchísimos libros y no sabes por dónde empezar, vas picando un poco como un pollo sin cabeza. Bueno, pues afortunadamente estos motores de búsquedas que ahora se hacen con las internet, aplicaciones, etcétera, pues ¿qué van a generar? Pues van a generar que salgan muchísimas cosas que hasta ahora no se conocían, ¿sabes? Bueno, en el libro también documentas los 2 periodos de asentamientos judíos que hay, separados por episodios como el pogromo de 1391, el acoso y asedio que sufrían las sinagogas y la población judía en todo el reino, incluida en la nuestra, que era de las aljamas más importantes. Me lo estabas diciendo antes off the record, que igual después de Toledo era la más importante. Sí, bueno, si atendemos a los libros de cuentas que en el siglo XIII hace la corona, donde hace una relación de todo el dinero que recauda de todas las juderías en ese momento de la corona de Castilla, que para los que no lo sé, vamos, para que nos hagamos una idea, salgamos de la Castilla y León actual. La corona de Castilla es desde La Coruña en ese momento hasta pues en el siglo XIII, hasta Sevilla y Córdoba, ¿sabes? Entonces aparece como la segunda judería en recaudación, solo por detrás de Toledo. Entonces, esto tiene 2 explicaciones. O aquí la gente era tremendamente rica y por eso les grababan, o lo que parece más normal, porque las juderías pagaban por cada habitante, de la judería. Lo normal es admitir que, bueno, independientemente de que habría población de esa judería más rica o menos rica, habría de todo, como pasaba en los barrios cristianos, pero desde luego lo más fácil es admitir que la demografía era muy importante, como finalmente pues has podido comprobar, porque estamos hablando de un amplísimo espacio dentro de la ciudad medieval. No sé si he respondido a tu pregunta, ¿vale? Y una cosa que se me ha quedado en el tintero, que es que disculpadme, pero es que claro, son muchas las cosas que tengo en la cabeza. Esta situación que antes me has dicho, de esta judería histórica, que se corresponde desde la calle Fernán González hasta la muralla que hemos conservado actualmente, es una situación de la judería que es exactamente la misma que vemos en ciudades como Toledo, como Zaragoza, como Córdoba, como Sevilla, como León, como Nájera, aquí al ladito. Es decir, este emplazamiento tras los muros, pegando a los muros de ese sector de la ciudad, que en ese sector es muralla de la ciudad, pero es muralla de la judería también, es un emplazamiento absolutamente arquetípico y que se produce prácticamente, no es nada rebuscado, prácticamente permanentemente, y es un emplazamiento muy inteligente, porque de esa forma los judíos participan en la defensa de la ciudad, porque a la vez que defienden la muralla de la ciudad, están defendiendo la propia muralla de su propio barrio, efectivamente. Eso es. O sea, no hay que desterrar esta imagen que tenemos de una judería ubicada en una zona por ahí, en unas cuestas, en unas lindes, en la falda del castillo, por la parte de atrás, un gueto o algo similar. ¿Qué va? No. La judería histórica está en un emplazamiento absolutamente privilegiado de la ciudad. Y eso solo puede ser porque estos señores pues no han sido los últimos en elegir, ¿no? Más bien al contrario. Claro. De hecho, me lo decías esta mañana cuando hablábamos por teléfono, me decías que los condes no venían
no se asentaron aquí porque sí. Efectivamente. O sea, que al final el poder se asienta donde... Eso es, fíjate, ese tema es absolutamente apasionante, ¿no? ¿Qué le hace a una capital ser capital? ¿Por qué Londinium, Londres, fue siempre el sitio de referencia de todo el centro de la isla británica? Porque ese pozo, esa carga histórica te la da. Es por lo mismo que León, es por lo mismo que los reyes astures, una vez que ponen un pie encima de León, pues muy pronto se van a hacer reyes de León. El reino se va a trasladar de Oviedo a León. ¿Por qué? Porque León tiene una carga histórica, pues que Oviedo, al menos aparentemente, no tiene. ¿Me entiendes? ¿Qué le hace? Me gusta lo prevenido que ha sido ahí, al menos aparentemente, no sé a qué. Eso es. Ahora ya nos vamos a andar con pies de plomo. ¿Qué sucede con París? ¿Por qué París ha sido siempre la referencia? Pues la ciudad romana también de referencia. ¿Y qué pasa con Portugal, con Lisboa? Pues absolutamente la ciudad del arco atlántico más importante portuguesa, un puerto, Lisbona, un puerto importantísimo y demás. Entonces, está claro que estas ciudades históricas, Toledo, por ejemplo, en España, ¿por qué los visigodos fijan en Toledo su reino? Es una antigua ciudad romana, etcétera. Siempre ese pozo de antigüedad a las ciudades les da un pozo a esas ciudades para ser capitales, ¿no? En el caso de Burgos tenemos Briviesca, ahí cerquita, Virovesca, una ciudad con herencia romana, ni te cuento Sasamón, aquí al lado, con una carga histórica. Si bajamos un poco, estamos en Clunia, estamos en Roa. ¿Por qué los reyes castellanos, los condes de Castilla, sobre todo a partir del siglo X, fijan, vamos a decir, el centro de su condado precisamente en Burgos? ¿Qué es lo que pasa? Porque aparentemente no tiene esa carga histórica que sí que la van a tener en otros sitios. Si de lo que se trata es de hacer un espejo al reino de León, ¿no? ¿Sabes? Pues evidentemente, aparte de que yo, no tengo ninguna duda de que aquí sí que había esa herencia urbana antigua, y ahí está Ave Burgus para el que lo quiera comprobar. Aparte de esa herencia, aquí hay un componente que es fundamental, que es el aspecto económico. Porque en este libro demuestro, creo que muy abiertamente, que en pleno siglo X, la mayoría de la población de Burgos, y así lo dicen las fuentes documentales islámicas, a mediados del siglo X, o sea, hacia el 950, las fuentes documentales hispano-musulmanas nos están diciendo que la mayoría de Burgos son judíos. Y además dice que es una ciudad de gente rica. Ahora vamos a entrar en esto de las fuentes documentales. Es decir, en este caso, el poder político buscó al poder económico, como casi siempre suele hacer. Y por eso Burgos va a tener una prevalencia muy temprana sobre otras ciudades con una aparente herencia urbana mucho más potente, como Clunia o como Rauda, ¿no? Como Roa. O claro, como Sasamón, Segisamone, ¿no? Claro. Esta es mi vamos, yo no tengo ninguna duda de que vamos a poner los pies en la tierra, vamos a aterrizar en la ciudad y vamos a poner un ejemplo claro de, digamos, arquitectura, porque tengo ya aquí apuntado, ¿sí? Santa Gadea o Santa Águeda. Sí. Histórica iglesia juradera. Tú afirmas en el libro que por su estructura arquitectónica, sí, no cabe duda de que antes, en el primer asentamiento judío, fue una casa de oraciones o una sinagoga. Sí, eso es. Pero vamos, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero quiero, pues eso, todo el mundo la tenéis, todos los que estáis aquí la conocéis, está ahí en el centro, muy cerquita de la catedral. La tenéis en la cabeza y seguro que pasáis por ahí de vez en cuando o alguna vez pasaréis. Sí. Y os vais a fijar, vais a ver en el libro también fotos y vais a ver... bueno, habla. Cuéntales. Bueno, por poner un ejemplo. Sí, mira, dices muy bien. Hay cosas que son absolutamente observables según nosotros mañana, no porque es de noche, pero claro, mañana os podéis dar una vuelta. La iglesia de Santa Gadea es una iglesia muy particular. Fijaros, es
la principal iglesia juradera del reino. O sea, el hecho de que la tradición quiera ver allí jurando al rey de Castilla contra el Cid, eso no es un hecho aleatorio, ¿vale? En muchísimas iglesias se juraban porque era una herencia, vamos a decir, tradicional, muy antigua, de dirimir los conflictos jurando ante el altar, ante Dios, ante el altar en una iglesia, ¿no? Esto sucedía en varias iglesias. Pero hay 3 iglesias que van a destacar entre toda la corona castellana. Una es la iglesia de San Isidoro de León, fijaros de lo que estamos hablando, si alguien ha tenido la oportunidad de ver San Isidoro. Otra es San Vicente de Ávila, si alguien la recuerda, San Vicente de Ávila es una iglesia absolutamente espectacular. Y luego la siguiente iglesia es Santa Gadea de Burgos. Y amigo, claro, uno conoce esas 2 iglesias que os he dicho, y viene aquí y ve Santa Gadea y dice, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra. Esto, permíteme decirte, entre comillas, siempre claro está, esto es una broma. Una iglesia chica, pequeña, absolutamente encajonada en la falda de... Es más, si es que hasta que uno no está allí enfrente, esa iglesia no se ve desde ningún sitio. Sí. Tal cual. ¿Os estáis dando cuenta que es una iglesia ciertamente bastante extraña? ¿Verdad? Sí, o sea, la próxima vez que paséis por ahí, daros una vuelta, la veis y decís, a ver. Pero dices, claro, cuando uno ve la alineación que tiene esta iglesia, tú coges, trazas un eje de la nave y ves a dónde nos lleva. ¿Y a dónde nos lleva? Pues nos lleva hacia el este, concretamente hacia un punto muy concreto del este. La ciudad de Jerusalén. Por si eso no os dice nada, os voy a dar otro dato, porque ya no solo arquitectónicamente, que son muchas cosas, el paramento más interesante, por cierto, es el que da al norte, es el que da al Callejón de las Brujas, porque ahí no se molestaron en hacer prácticamente nada, ¿vale? Eso es una reutilización de edificios. Fíjate, aparte de estas cosas... Cosa que, tú lo dices en el libro, era muy habitual. Efectivamente, luego vamos a entrar por ahí, que esto no es ningún caso extraordinario, ¿no? Pero es muy interesante esto que me dices, porque es que descubro que hay un conflicto en los archivos de la catedral, descubro que hay un conflicto entre un miembro del cabildo con otro señor que una de las propiedades la había vendido a un precio por debajo del precio de mercado, ¿no? Y entonces Diego de Mendoza decía al que hizo la venta que jurasen, dice, y esto estamos hablando del año 1464, dice, y el dicho Diego de Mendoza dijo que jurasen en Santa Gadea, y los señores del cabildo dicen, vieron que no era cosa razonable y que jurasen en el altar mayor delante del cuerpo de Dios, en el altar mayor de la catedral, que está a 50 metros. Vale, entonces dice, Diego dijo que todavía, que porque jurasen en Santa Gadea, y los señores del cabildo dijeron que no veían fue honesto, que casas a la fama allí. Es decir, pero ¿cómo no va a ser honesto jurar en la iglesia juradera de Burgos? Pues seguramente no lo querían decir, pero acabaron soltando la perla, que casas al fama allí, la alfama al jama, ¿vale? Es decir, todavía llevaba apenas 50 años de transformación y todavía la generación no había perdido el punto de vista de que ese había sido un espacio anteriormente destinado al culto judío. Sí. El hecho de las transformaciones de sinagogas a iglesias fue algo absolutamente común. En Sevilla hasta 4 iglesias se transformaron. Pero vamos, en Aranda de Duero, sin ir más lejos, está datado. Amigo, ¿y qué pasó en Burgos? ¿Qué ha pasado en Burgos? Claro. Pero si en Burgos ni teníamos claro, ni seguimos sin tener claro, hasta que, bueno, tú ya sí, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Si seguimos sin tener claro el espacio, ¿por qué? Porque se ha borrado toda esta memoria de forma completamente intencionada, porque nada menos que nuestra iglesia más
universal, que es la iglesia de Santa Gadea, donde la tradición dice que hubo este juramento, pues es que eso, señores, es que eso fue hasta finales del siglo XIV una sinagoga y, por supuesto, del ámbito de la judería. Hay un caso, ahora que dice lo de se ha borrado, es que en algunos casos es casi literal. Un dibujo de Van den Wingarde, que tú lo mencionas en varias ocasiones, este paisajista holandés, que seguro que habéis visto dibujos suyos, porque son muy relevantes para este tipo de investigaciones, hay un ejemplo clarísimo de que hay una iglesia o lo que parece una casa muy destacada. Pero es una casa en volumen y demás, parece una casa más de todo este barrio. Sí, es verdad. No tiene algo sencillamente... Pero lo que le da esa particularidad es que tiene un nombre. Normalmente le ponía nombre a lo que tenía algo de relevancia en ese paisaje, ¿no? Eso es. Y ese nombre está borrado y ahí has hecho tú un ejercicio casi de paleografía para intentar averiguar qué es lo que ponía ahí. Eso lo vamos a dejar para que la gente que le interese lo investigue en tu libro, porque es muy interesante. Fernando, me ha encantado porque directamente lo de borrar ya ves que es que a veces se hace de esta forma tan burda. Y puedes decir, pero bueno, ¿por qué Burgos tenía este especial interés en borrar este pasado? A ver, es que justo eso es lo único que está borrado en todo el dibujo, que dices, qué casualidad. O sea, puede haber habido un accidente, pero que... no sé. Un accidente, ya lo creo que hubo un accidente, ¿no? Y dice, claro, y ahí es lo que es muy importante y quiero que ellos me entiendan. ¿Qué interés podía tener la ciudad en borrar este pasado? Pues señores, un interés muy claro. Es que si nosotros, burgaleses del siglo XVI, queremos entrar, por ejemplo, a la catedral de racionero o de canónigo o a cualquier puesto un poco relevante de la sociedad, y alguien nos demuestra que somos hijos o nietos de judíos, ¿sabéis lo que nos pasa? Pues que lo tenemos vetado, ¿eh? Evidentemente. Pues fijaros una ciudad que era cabeza de Castilla, la primera voz en hablar en Cortes, con todo este pasado tan tremendo hebreo. Evidentemente la ciudad era una carga que no podía soportar. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues tuvo que hacer como hacemos en casa cuando vienen las visitas, levantar la alfombra, que no nos da tiempo, y meter todo debajo. Es increíble, ¿eh? Es tal cual lo has explicado, vamos, claro y meridiano. En el tercer capítulo hablabas de las fuentes documentales hispano-musulmanas de los siglos X y XII, de las que vas a extraer información fundamental para tus hallazgos sobre la configuración medieval de nuestra ciudad. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, que afirmas que nunca hasta ahora se habían analizado tan en profundidad estas fuentes, como la obra del cordobés Bin Hayyan, el considerado mejor historiador de toda la Edad Media hispánica, lo cual me hace reflexionar que lo que nos hace pensar en que tiene más valor y credibilidad un testimonio cristiano es un sesgo. No sé si lo compartes. Has dado en el clavo. Este autor, en su Kitab al-Muktabis, me va a perdonar la pronunciación, que es una especie de compilación de crónicas históricas de la presencia musulmana en nuestro país, hay descripciones muy interesantes. Yo te voy a preguntar por otra fuente. ¿Cuántas vueltas le diste al texto este de Al-Himyari? Cito, es una ciudad grande que cruza un río, a cada parte de él tiene una muralla. Bueno, y sigue. Es una descripción. La vamos a poner en el podcast. Es una descripción absolutamente impresionante, ¿no? Esta de que dices tú, que aparece en la obra de Al-Himyari, que es una obra que va del siglo XIII al siglo XV aproximadamente, pero es una obra muy interesante porque compila cosas muy antiguas, y esta misma descripción aparece curiosamente en una obra del siglo XII, en la obra de Al-Idrisi, del Ceutí Muhammad Al-Idrisi, ¿no? Vale, me dices que ¿qué ha pasado con estas fuentes? Bueno, pues creo que en mi libro lo explico claramente, Fernando, que se han despreciado. Me temo que porque no nos gustaba la religión de los que estaban hablando en este caso de Burgos.
¿eh? Claro. Y ojo, estamos hablando de que, con todos los respetos para todos los reinos cristianos peninsulares del siglo X, pero es que el Califato de Córdoba, culturalmente y en todas las técnicas que nos podamos imaginar en el siglo X, es la vanguardia no ya solo de la península, de toda Europa, si me apuras. Ya quisiera París, la París del siglo X, la París o la Londres del siglo X, parecerse un poquito a la Córdoba califal del siglo X, ¿no? Entonces, estas fuentes documentales, que como has visto, cuando aquí la tradición oficial dice que en el siglo X poco menos que Burgos eran 4 casas pegadas al castillo, pues estos señores están hablando de que Burgos es una ciudad rica y de que es una gran ciudad, que es el relato de Alturtusi. Y luego ha habido un reduccionismo muy, muy profundo en el sentido. Yo he investigado cómo estos escritores hispano-musulmanes realizaban sus obras. Ya has visto la metodología. Normalmente se fundamentan, pues como haríamos ahora si nos mandan un trabajo en la universidad o ¿no? Nos basamos en una bibliografía que para nosotros tiene tiene validez. Tiene una validez y para nosotros es una fuente de rigor, efectivamente. Y Al-Idrisi, cuando hace su obra en el siglo XII y habla de esta forma de Burgos, se está basando en las informaciones, efectivamente, que dan autores de la máxima relevancia, como son al-Bakri, el onubense al-Bakri, y el almeriense al-Udri, que son del siglo XI. Pero es que en la obra de ellos también esas fuentes del norte cristiano, los hispano-musulmanes, como has visto, para recabar información de las zonas no pertenecientes al califato en este momento, en el siglo X, o a los reinos taifas, tienen serios problemas, claro, como has visto. Tienen muchos problemas. Alturtusi era un judío converso, ¿no? Efectivamente, hay bibliografía que hablan de fijaros, me está preguntando por un viajero espectacular. Bueno, es que tuvo un periplo este hombre sorprendente por Europa. Efectivamente, el viaje de Alturtusi es realmente impresionante. ¿Era una especie de mercader o embajador o qué era? Eso es bueno, pues mira, su obra desgraciadamente está perdida. Este es un hispano-musulmán, bueno, vive en la España musulmana del siglo X, pero aparentemente parece ser judío, porque en las propias fuentes documentales lo denominan Alturtusi Tortosano, ¿no? Efectivamente, Alturtusi quiere decir tortosino, de Tortosa, de la ciudad de Tortosa, hoy Tarragona, ¿no? Entonces, perteneciente al Andalus, Y este señor, las propias fuentes documentales lo llaman al-israelí, es decir, tiene muchas probabilidades de que fuese judío. Era algo habitual en Córdoba, en el califato y en el emirato previamente, hay un montón de judíos, como también había en la España cristiana, trabajando incluso codo con codo, son gente muy formada, con manejo de idiomas, y entonces aparecen siempre como secretarios del emir o del califa, etcétera. Lo mismo que van a hacer los reyes cristianos, porque no hay ministro de economía desde el siglo XI, en los reinos peninsulares hasta los reyes católicos, incluyéndoles, en todos esos 5 siglos, no hay ministro de economía de un reino cristiano que no sea judío. Por algo sería. Bueno, pues este señor se va a hacer un periplo por todo el norte de Europa y llega, fijaros, hasta el límite entre Alemania y Dinamarca. En este pueblo, por cierto, es el pueblo donde, si os acordáis, detuvieron a Puigdemont, que lo detuvieron por unos días. O sea, fijaros hasta dónde se fue, en el límite entre Dinamarca y la actual Alemania. Y entonces en todos los... No lo he visto venir. Sí, es Levich, este es. Vale. Y entonces, pues hasta allá arriba subió. Entonces, en las fuentes que conocemos suyas, porque lo citan otros autores que hacen sus obras posterior a él, pues siempre tiene un foco de atención. Él se centra en la población judía que se encuentra en esos sitios que visita.
¿eh? Y, por supuesto, en el relato de Burgos ya ves que es de su factura. Claro, porque tiene muchísima relevancia porque encaja perfectamente con tu investigación. Lo que... Tratando de descubrir el más mínimo detalle que hubiera podido pasar inadvertido de la obra de Al-Hanjari, por desgracia totalmente ninguneada por varios de los investigadores que han escrito acerca de la formación y configuración urbana de la ciudad burgalesa, hemos localizado también el texto árabe en el que está redactado el manuscrito original aludido. Para asegurarnos su completa comprensión, nos hemos servido de nuestro buen amigo el ingeniero sirio damasceno afincado en Burgos, Wasen al-Jalel, gran conocedor de la lengua arábiga, su lengua materna, al que desde aquí tenemos y queremos agradecer especialmente su gran amabilidad, quien nos ha traducido el texto árabe hallado en Tombuctú, tal y como la publicaba Levi Provençal en su obra. Así, según la traducción literaria realizada por Al-Jalel, desde el texto original escrito en árabe, dice Al-Hanjari: Burgos, en la tierra de los Rum, al lado de la ciudad de León, es una ciudad grande que cruza un río y a cada parte de él tiene una muralla. En una de las dos partes la mayoría de la población son judíos, es fuerte e inexpugnable, hay zocos, comerciantes y talleres con herramientas y dinero, es una ciudad de gente rica, es un descanso para los que pasan antes de proseguir con el viaje, hay muchos huertos dedicados, la mayoría a viñedos, posee barrios, varios núcleos alrededor de ella y zonas habitadas. Vemos en consecuencia que el Burgos descrito por Al-Hanjari es una ciudad grande, sin ambajes. No es tan solo una fortaleza más del paisaje que lo rodea, y nada hay de carácter rural en la descripción de esta aglomeración humana. No es, pues, una pequeña ciudad encastillada en lo alto de una colina, imagen que la bibliografía tradicional, que ha tratado de profundizar en el crecimiento y formación del núcleo urbano burgalés, se ha encargado de repetirnos reiteradamente. Por el contrario, Burgos es descrito como una gran Madina, en sintonía también con la Madina recogida en el año 934 por el cronista cordobés Ibn Hayyan, que ya hemos tenido la oportunidad de analizar anteriormente. Burgos posee todos los elementos que distinguen a una ciudad: murallas, numerosa población, mercados y una destacada actividad comercial. No debemos olvidar que las ciudades son uno de los pilares básicos sobre los que descansa la civilización musulmana desde sus comienzos en el siglo VII. La Meca, Medina, por lo que sus ciudadanos tenían enormemente claro lo que era exactamente una ciudad. Y en el caso de Burgos, además, esta es identificada en el texto como ciudad grande, por lo que se desprende que la extensión del tejido urbano burgalés en modo alguno podía ser modesto. Él dice, bueno, como hemos dicho, utilizas abundante documentación. Hay detrás de este libro una labor titánica, yo diría, de visitas, me imagino, innumerables archivos, a bibliotecas, muchísimas horas de estudio, de trabajo. Se hace evidente simplemente teniéndolo entre las manos, ¿no? Cuando lo lees, como decía antes, es abrumador. El proceso debe haber sido largo y con momentos buenos, me imagino, sí, con esos descubrimientos que de repente te dices, y momentos malos, porque a veces habrás dicho no sé por dónde tirar, no sé por dónde seguir, o habrás encontrado callejones sin salida o situaciones de hartazgo, simplemente de decir, ya no puedo más con esto. A grandes rasgos, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Ha habido algún tema que no hayas querido incluir porque no hayas tenido la suficiente información o que no lo veas consistente? ¿Te queda por ahí material todavía? A ver, la investigación tiene un problema fundamental, que es que uno cuando empieza con una labor de estas, todo es centrífugo. Todo va todo se expande, es como una mancha de aceite que cae sobre y empieza a expandirse. Y llega un momento en que si eso no lo gobiernas, no lo empiezas un poco a contraer, eso
o sea, se te convierte en algo completamente inabarcable, ¿vale? Esa ha sido la gran dificultad, pero yo tenía muy claro el objetivo, ¿eh? Una vez que ya vemos que el conde Diego esto no lo crea y que la ciudad nace ahí, pues evidentemente, porque no lo ha hecho nadie con anterioridad, hay que explicar el desarrollo urbano de nuevo, ¿sabes? Entonces yo tenía claro que esa misión, que las circunstancias y el azar o quien sea me ha acabado, me he sentido responsable, claro, de realizar eso, porque si no, me temo que no lo hubiera realizado, al menos de momento, nadie, ¿sabes? De momento, no sé si en un futuro, oye, el mundo, fíjate, la gente que puede venir da muchas vueltas y demás. Pero como que esa información te iba cayendo en las manos y tenías que hacer algo con ella. Efectivamente. Entonces, aquí hay un motor básico para todo esto, para no decaer nunca. ¿Y sabes qué motor es? La pasión, ¿sabes? Es la pasión. Bueno, ¿sabes? es que en el podcast no se ve, pero los que estáis aquí lo veis en su cara, que esa pasión se puede... La pasión. Mira, Fernando, me ha preguntado gente por esto incluso de algún sitio, oye, imagínate que ahora viene un ayuntamiento, no sé, Miranda de Ebro o Aranda de Duero, y me dicen, oye, queremos una cosa así de nuestra ciudad. Digo, joder, antes se lo decía de récord de mi pueblo, decía Rodrigo, digo, es que seguro que hay también ahí para meterle mano. Sí, pues seguro porque bueno, hay muchos estudios, hay un centro de estudios muy interesante. Afortunadamente los archivos están abriendo, los archivos se están digitalizando, y lo mismo que yo he hecho con Burgos, pues va a hacer mucha gente con el sitio motor de sus vidas, ¿sabes? Entonces, preguntándome esto si he decaído, a ver, yo el esfuerzo que hay aquí metido, esto aparte que prácticamente me ha costado la salud, literal, de manera literal, porque las horas que hay aquí metidas, esto no hay dinero, ni papel de ningún tipo, certificado, sellado, firmado, que esto lo pague. Lo único que lo paga es la satisfacción de andar yo ahora por el Paseo de los Cubos y entender perfectamente las piedras que estoy viendo. Mira, esto te lo voy a decir porque esto es una experiencia que todos los que lo leáis lo vais a sentir. O sea, vais a ver en el último capítulo, además, que es como una síntesis de todo lo que has aprendido y lo que desarrollas, es que tú vas caminando a partir de ahora por la ciudad y te va interpelando. La historia te interpela. Encuentro referencias a tu trabajo en todas partes. Claro. Por ejemplo, paso por el Arco de San Martín, que antes me decías, uno de los temas más importantes, que lo desarrollas muy bien en el libro, su relevancia en el arte islámico, además. Absolutamente. Pero disculpa, que a día de hoy sigue siendo absolutamente desconocida. Estamos hablando del edificio prácticamente fundacional. Aquí sí que podemos hablar de fundaciones, de lo que luego se ha venido a denominar estilo mudéjar. Es decir, una construcción arquitectónica está muy bien documentada, además, puramente islámica, hecha en un territorio que no le corresponde. Bueno, pues el Arco de San Martín, por cierto, ya has visto, fatalmente datado, claro, incluso hasta... Y mira que no era complicado, pero hay que entender el sistema constructivo, que por cierto, ese mismo sistema lo tenemos aquí documentado en Burgos de manera asombrosa. Lo has visto, ¿no? Monasterio de las Huelgas, Hospital del Rey, y además vas viendo cómo la secuencia, el ABCD de este sistema y su cronología, que no lo he hecho yo, lo han hecho de donde se crea este sistema, que es en Toledo, ¿no? Pues vas viendo cómo encaja la cronología con nuestros edificios monumentales de manera como tiene que encajar. Lo voy a introducir también en el podcast para que lo escuchéis, un extracto de esta parte, ¿no? ¿Dónde está la llave que estaba En resumen, ante la Puerta de San Martín nos encontramos básicamente con un edificio histórico realizado con toda seguridad a finales del siglo XI.
utilizando el característico aparejo islámico toledano tipo A, el cual es reproducido de forma mimética en sus elementos arquitectónicos más antiguos. La presencia de estas exóticas formas constructivas en Burgos se englobaría dentro del contexto histórico de la conquista de la ciudad de Toledo en el año 1085 por el rey de León y de Castilla, Alfonso VI, quien quiso trasladar las novedosas técnicas y modelos de construcción toledanos a la cabeza de Castilla. Se trataría, además, de uno de los edificios en pie más antiguos de la ciudad, junto con el cubo anexo aludido, que como el de Doña Alhambra y el de San Gil, la preceden sin duda en datación. La Puerta de San Martín es, por lo tanto, el primer caso conocido en toda la península ibérica de un inmueble realizado en el más puro estilo islámico fuera de la propia ciudad de Toledo, ya en territorio cristiano, dado que los primeros ejemplos datados en la meseta norte que incorporan de modo claro algunos de estos procedimientos constructivos, como la iglesia de San Tirso de Sahagún, son de mediados del siglo XII. Nos encontramos así ante el que podría ser, en sus partes originales, el edificio fundacional del mudejarismo español, es decir, un hito en la historia del arte de España. La Puerta de San Martín es, en efecto, y no nos cabe ya ninguna duda, otra puerta más perteneciente al primigenio recinto amurallado, nunca hasta hoy advertido por ningún investigador, dado que generalmente se ha planteado muy equivocadamente una datación muy posterior para el inmueble, mayoritariamente del siglo XIV, algo completamente imposible atendiendo a la tipología islámica del aparejo toledano, tipo A, con la cual fue ejecutada, incorporándose e integrándose en las nuevas murallas iniciadas a mediados del siglo XIII. Finalmente, debido al extraordinario bagaje histórico que acumula esta antigua puerta de la ciudad de Burgos y por la propia trascendencia que creemos debe tener y ocupar dentro del arte español, desde aquí no podemos pasar sin hacer un llamamiento a quien corresponda de su más que necesaria puesta en valor, comprometiéndose con la correcta conservación de la que es, sin duda, una de las joyas arquitectónicas menos conocidas que Burgos atesora. De España. Y por ejemplo también cuando salgo a correr, que además salgo a correr por la ladera del castillo y luego bajo, o sea, justo por donde bajo hay restos de la muralla primigenia que tú lo explicas en el libro. Por la que las murallas que están totalmente abandonados, sí. que da vergüenza y sí. Por ahí no se va a asomar, nunca creo que haya pasado un turista por esa zona ni porque se haya perdido y estremece pensar que quizás sea uno de los vestigios más antiguos que se conserva, pongo comillas. Sí, absolutamente. En nuestra ciudad. Es una pena, pero mira, una ciudad que lo tiene todo para atraer a los turistas, pues desgraciadamente se permite estos lujos de poder despreciar pues todo esto, ¿eh? Fíjate tú que conoces... Y yo paso por ahí, yo de verdad sí, me quedo... Sí, claro. Todos los días... Te sangra la vista como... Me sangra la vista porque además a veces está vandalizado... Sí, te sangra la vista como me pasa a mí, pero hay que aprender a vivir con ello, porque si no uno se acaba ahogando en la indignación. Y también tienes que luchar. Tiene que haber contra tu... Sí, yo intento luchar mucho, pero es lo que te digo, ¿no? Es una ciudad que tiene un patrimonio ingente, con una catedral única en la península y de las grandes catedrales europeas. Es una ciudad que sin mucho esfuerzo consigue ser la primera capital en visitas de Castilla y León, ojo, de Castilla y León, con ciudades como Salamanca, con ciudades como León, con ciudades como Segovia. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, cuando tú ves cómo potencian estas cosas sitios, pues como Hervás, como Guarda en Portugal, que hemos estado viendo, con el mismo el que tratan, porque es la historia nuestra. Y esta ciudad no se puede entender, por ejemplo, sin la presencia judía y sin estas hemos hablado solo de una sinagoga. Bueno, pero en el libro se localizan otras cuatro. Algunos retazos de todo lo que es el libro. Es nada.
las pinceladas. Sí. Entonces, lo que te pasa a ti, querido Fernando, es que tú ya tienes unas gafas 3D. Total. O sea, para ver. Me ha cambiado. Para ver donde otros efectivamente, donde otros desgraciadamente pues no pueden ver. Es muy bonito, la verdad. Vamos a hablar un poco sobre esto de ir a contracorriente. Porque tú me lo comentabas también off the record, que incluso tienes algún hater. O sea, sí, bueno, pues a ver. Bueno, pues, es indudable que cuando uno plantea un relato que contradice el ya existente, que lo contradice tanto, ¿no? Siempre tienen que surgir voces críticas, surgen reacciones, ¿no? Es lógico. A ver, yo entiendo que por irrefutables que fuesen tus investigaciones, yo encontraría bastante normal que hayan autores que hayan estudiado y publicado la historia de Burgos que al leerte sientan que su trabajo está siendo enmendado en buena medida y que se sientan mal por ello. O sea, pues también, pero yo creo que también lo tienen que asumir, ¿no? En parte, la labor de un investigador tiene que ser, oye, éticamente tienes que reconocer cuando te equivocas. Efectivamente. Si es que sabes leerlo, ¿no? Uh-huh. Y saber identificar cuando estás en un error y te lo hacen ver, oye, que esto no es una interpretación, que esto es... Mira, desgraciadamente la gente que ha escrito de estas cosas con más profundidad prácticamente están ya casi fallecidos. Te estoy hablando de te estoy hablando de un autor como Carlos Estepa, recién fallecido en el 2019, como el salmantino José Luis, creo que se llama Monsalvo, Antón, que también habla de desarrollos urbanos, medievales, etcétera. ¿Qué te voy a decir del insigne arquitecto Leopoldo Torres Balbás, que dice que Burgos y Ávila eran las ciudades castellanas menos contaminadas, estamos hablando del lenguaje de los años 50, menos contaminadas pues de toda la sociedad musulmana peninsular, ¿no? ¿Y cómo lo encajas? Cuando tú precisamente en Ávila has visto que se descubrió a comienzos del 2000 la mayor almacabra, cementerio islámico de toda Europa occidental. En Ávila, sí, Ávila, la de las murallas, Ávila de los caballeros que llaman, ¿no? Pues un cementerio islámico de 2000 y pico finados, donde por cierto han acabado haciendo un supermercado y unas viviendas. O sea, en la propia ciudad de Ávila esto digamos que no es exclusivo de Burgos. Efectivamente. ¿Y en base por qué? Porque estas cosas, ¿sabes? Yo te puedo asegurar que hay gente, aunque nos parezca increíble, que ver estos arcos de tradición y de arquitectura puramente islámica, como el arco de como el arco de San Esteban y el arco de San Martín, pues hay gente que estas cosas le chirrían. ¿Sabes cómo te digo? Porque nos hablan de un pasado que no es el pasado prototípico, uniforme, homogéneo, que nos queremos plantear en nuestra cabeza muchas veces. Está instalado en nuestra cultura y que eso es muy difícil. Efectivamente, recordemos que aquí, en esta península, a los judíos los expulsamos en 1492, los que no se quisieron bautizar, que muchos se bautizaron. O como me gusta a mí decir, muchos nos bautizamos. Porque, señores, prácticamente los castellanos es imposible apartarse de una línea de nuestros antepasados que no fuera alguno de ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con la población musulmana, ¿no? A la que se le obliga a bautizar en el año 1502, ¿entiendes? Entonces, estas enmiendas es normal. Yo quería decirte... ¿Tú cómo encajas las críticas? Yo las críticas fundadas me encantan. Y espero que me hagas alguna crítica porque en tu caso va a ser fundada. Sí, yo tendría tiempo, o sea, si tuviera tiempo haría alguna, pero tampoco creo que sea tan relevante. Pero yo soy consciente del trabajo que he hecho, ¿sabes? Sí. Y creo firmemente en él. Y claro, ¿críticas de qué? Porque aquí las cosas inéditas que se plantean, tú que conoces ya la obra, ¿de cuántas estamos hablando? De decenas y decenas. Sí. ¿Y cuál es más importante de todas? ¿He podido patinar en algo? Pues probablemente sí, porque no me considero absolutamente infalible. Pero yo, con el trabajo
que con el trabajo que he hecho y sin pretender un resultado u otro, porque me daba exactamente igual, este es el trabajo. Por ejemplo, la datación, ¿no?, de los arcos. Pues creo que una vez que ves mi comprobación, ¿qué voy a decir yo? Que alguien me dice que no, eso es del siglo XIV, punto. No, vale, pues ya está. Oye, bueno, pues lo respeto. Estamos en un país libre y democrático, afortunadamente, sí, claro, y todo el mundo puede decir. Pero lo cierto es que estas críticas normalmente vienen de críticas infundadas. Entonces, sí, es un poco triste porque, claro, el perder unas cuantas horas de tu tiempo libre, como has hecho tú, y dedicarte a leer 560 páginas, pues entraña un esfuerzo, anotando como has hecho, etcétera, ¿no? Pero... Y es más fácil hablar simplemente porque tenemos ya una estructura de ciudad que la funda un conde, que tal y que cual, y no queremos saber nada más. Mira, fíjate, esto lo tengo que citar porque me parece muy interesante, ¿eh? Decía un científico norteamericano, que ya no te acordarás, pero lo cito en mi introducción, se llamaba Carl Sagan. Sí, claro. Y en su obra Un mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, sí, dice este señor, y no puedo estar más en acuerdo con él, dice, una de las lecciones del mundo... una de las lecciones más tristes de la historia es esta. Dice, si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido, ¿sabes? Y eso le pasa a mucha gente, ¿sabes? No te digo ya la gente que tiene cosas publicadas. Desgraciadamente me hubiera encantado discutir esto con autores, sí, como Carlos Estepa, sí, uno de los que ha hecho trabajos más interesantes, leonés, por cierto, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Pues que este señor tristemente ha fallecido como tu paisano Monsalvo Antón. Bueno, pues ya no puedo hablar con ellos, desgraciadamente. Hay alguno que todavía vive, muy mayor, Ortega Valcárcer, uno de los que mejores trabajos y de los que se ha preocupado en analizar un poco, o sea, estas zonas urbanas. Críticas con fundamento tampoco es que sea una avalancha. Pues, esto es, y lo que quería decirte es que esta gente como Carlos Estepa, sí, oye, a la hora de poner sus postulados, fíjate, es muy interesante porque habla de meras suposiciones, ¿no? Carlos Estepa dice, por ejemplo, fíjate qué cosa más interesante dice Carlos Estepa, que es cierto, dice, la parquedad documental hace difícil una aproximación precisa al espacio urbano de Burgos del siglo XI, cuya reconstrucción tiene, por ello, más de hipótesis que de evidencias. ¿Entiendes cómo te digo? O sea, ellos eran conscientes de que este desarrollo, vamos a decir, idílico, planteado de eso, pues estaba cogido pues con bastantes pinzas, ¿vale? Eso es. Bueno, sea como fuere, yo creo que tanto tú como el resto de investigadores que os dedicáis, como tú en cuerpo y alma, sacrificando muchas cosas, como has dicho, a veces vuestra salud, y dedicar tanto tiempo y todo vuestro conocimiento y vuestro esfuerzo a tratar de aprender y enseñar cómo fue y es nuestra historia, nuestra cultura. Yo creo que hacéis una labor encomiable, digna del reconocimiento social y de la relevancia que quizás otros con mucho menos y demasiadas veces se les otorga y se llevan. Uh-huh. Y yo creo que debemos de poner en valor a gente como tú en nuestra ciudad, que verdaderamente trabaja por mejorarla, ya sea desde el plano académico, desde el plano divulgativo o en todos los órdenes, y por eso me parecía importante también dedicar una tertulia a tu libro. Ya sabes que aquí normalmente traemos obras de ficción, más narrativa, poesía, pero hoy yo he querido hacer una excepción contigo por este motivo y creo que bien la merecía. Pues Fernando, yo te agradezco enormemente el reconocimiento, lo que hablamos antes. Yo no pretendo ni glorietas, ni calles, ni avenidas, ¿sabes? Yo solo he pretendido conocer, arañar y desentrañar realmente todos estos aspectos oscuros, llenos de muchas
muchos axiomas, muchas aseveraciones como muy dogmáticas, y llenas de, vamos a decir, de claroscuros, pero de más oscuros que claros, ¿sabes? Entonces, yo, después de esto, ya me he quedado muy a gusto, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, el que le interese este tema, pues absolutamente se lo recomiendo. Oye, hablando de esto, de que aquí presentamos libros de ficción, tú me contabas que te acababas de leer el Quijote, o por lo menos lo habías terminado. Sí, hace no mucho, la segunda parte que la tenía pendiente. Sí. ¿Qué te gusta a ti de literatura? A ver, pues mira, yo con el Quijote he hecho una excepción. Porque me parecía una tara el no haberme leído. Había hecho varios intentos. Sí, un clásico. Un clásico como el Quijote. Te tengo que decir que me lo he leído en la versión publicada en Alcalá de Henares en 1612, me parece que, ¿sabes? Y me ha encantado. Me ha encantado. Porque sí que es cierto que esta edición tiene muchos pies de página, que como has comprobado me gustan mucho. Joder, sí. Y entonces tiene como 2000 referencias, me parece, o casi. Y esta versión del Quijote entonces tiene todos estos verbos que se han ido perdiendo. He encontrado muchos verbos que yo solo les he oído en casas. A mi abuelo, por ejemplo, cuando se habla de bureo. Mi abuelo hablaba de bureo, es un anglicismo, viene del bureo, de convención de francés. Y, por ejemplo, mi abuelo utilizaba mucho esa expresión, ¿no? Y he encontrado cosas en el Quijote que, joder, me han retrotraído al idioma de mis abuelos. Estamos hablando mucho este año del Quijote. Y eso me ha parecido fantástico. Y luego, ¿sabes lo que me ha dado? Me ha dado mucha pena. Tanto los españoles que leen versiones edulcoradas o que se apartan del texto original de Miguel de Cervantes, porque nosotros, los españoles, tenemos una ventaja muy grande que no tienen, por ejemplo, ingleses o franceses con sus obras clásicas. Es que si nos hacemos frente a esta primera edición del Quijote, vamos a entender pues un porcentaje amplísimo de él, que es algo que no pueden hacer ni alemanes, ni franceses, ni ingleses, porque su idioma ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho. El inglés se declinaba sin ir más lejos, ¿no? Imaginemos lo que ha cambiado, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja de poder leer esta obra en esa versión, y es fantástico. Y me ha parecido una delicia poder sacar, porque Cervantes tenía muy mala leche, muy mala leche, y la saca a pasear de vez en cuando. En el segundo libro, las críticas que a lo largo de todo el libro hace reiteradamente al señor que publicó la segunda parte del Quijote, o sea, imaginaros el pobre Cervantes viendo que hay un libro por ahí circulando que se llama La segunda parte del ingenioso Hidalgo. Dice, pero bueno, pero si no lo he escrito yo. ¿Quién es que? O sea, otra persona se aprovechó del éxito de la primera parte para sacar una segunda, haciendo... Bueno, entonces, ¿cómo despelleja a ese autor a lo largo de todo el libro? Dice, bueno, en esta parte que está por ahí circulando, el falso Don Quijote, dicen que van a Zaragoza, ¿no? Pues mira, yo iba a ir a Zaragoza, pero ahora no entro en Zaragoza y marchamos hasta Barcelona. O sea, estas cosas fantásticas que me parecen sensacionales y que lo he disfrutado muchísimo. Sí. Pero volviendo a la pregunta, mis lecturas, mira, estoy leyendo ahora más novelas que nunca. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que a través de redes escribe novelas y me está leyendo, Por ejemplo, hay un autor arandino, se llama Gonzalo de Paz, que va a novela por año y además escribe fantásticamente bien. Y entonces, por supuesto, gente que hace el esfuerzo como tú de leer mi libro. Se me está ocurriendo que estaría genial ambientar una novela en tu Burgos, Sí, ese sería el siguiente paso. Sería genial. Un cómic con una novela. Sí, ese sería el siguiente. Porque, por cierto, en la contracubierta de tu libro hay unos dibujos. Sí. Muy chulos, ese sería el siguiente paso. Esperemos que no me pase a mí como a Miguel de Cervantes. Oye, por cierto, antes de dar paso al público para que te pregunte lo que quiera, tengo una pregunta del anterior invitado, que siempre hacemos este juego de que te deje una pregunta sin saber
Mira. quién es el siguiente, señor. pues tengo una pregunta para ti, pero madre Sí. mía. Que Ojo, me dijo pregunta seria de el señor Cuartango. Pedro García Cuartango me la dejó escrito porque no la dijo al micro. Sí. Me dejó escrito. ¿Podrías definir qué es el arte? Yo creo que es una pregunta. Te voy a pedir una respuesta breve porque podríamos estar aquí mucho rato. Mira, no te voy a decir la definición que un amigo mío bastante puñetero hace del arte, ¿no? Como decimos aquí en Burgos, joderte de frío, ¿no? Pero no. Vamos a ver, ¿para mí qué es el arte? Pues mira, para mí el arte es sacar algo que tienes en tu interior, es desprenderte de una parte de tu propio yo y compartirlo con los demás. Fíjate, yo así entiendo el arte. Me parece buena definición. ¿Qué os parece? Pues por mí todo dicho. Os voy a dejar que le digáis lo que queráis. Si os podéis acercar al micro, casi mejor para que se oiga en la grabación. Lo pongo por aquí y le preguntáis a Eloy lo que queráis. Si os animáis con las críticas, por ahí yo me he quedado un poco corto. Bueno, no solamente preguntarte, Sí. tus tutores Ujú. que te llevaron esta tesis, Mm. ¿cómo te orientaron? ¿Hacia qué lugar? Pues mire. ¿O ya lo tenías ya Mire, de, cuando- de- sí. de- Antes antes de empezar, ya lo tenías estructurado? ¿Qué va? Para nada. Porque es muy importante. Sí. Yo lo que veo aquí es que desde el punto de vista académico adolece algo. Pero yo no soy ¿Pero a qué se refiere? ¿Académico? al método, a cómo se estructura. Sí, ¿Entiendes? Entonces, claro, el fallo sí. es de los tutores, no es tuyo. ¿Me entiendes? Porque ahí está la manera de decirte, mira, una tesis se hace de esta manera. Vale, ya le voy a responder ahora. Bien, realmente el libro que prácticamente se corresponde más fidedignamente con parte de la tesis es mi primera publicación. Esto ya ha volado a capítulos insospechados, ¿vale? Yo con esta obra, que se aparta muy profundamente de la tesis doctoral, lo que quiero es hacer una obra que en su complejidad sea entendible para la mayor parte de la gente, ¿vale? Entonces, por eso te digo, los métodos de análisis, de desarrollo de una tesis doctoral, pues se los dejamos a la primera publicación, que es Ave Burgus, el origen de una ciudad, que es lo que se corresponde más miméticamente con ese apartado, ¿vale? Eso por una parte. Y referente a la segunda pregunta que me decía, que cómo reacciono, pues fíjese, claro, cuando yo quiero hacer mi tesis sobre 2 edificios y a la hora de hacer una introducción me hago un día una pregunta que es, pero vamos a ver, ¿quién es el primero que dice que la ciudad de Burgos la funda Diego Porcelos? Y veo que lo dice un señor a mediados del siglo XIII, o sea, más de 4 siglos después de ese supuesto acto, pues es cuando ya se me cae el elemento. Digo, pero esto no tiene, ¿qué ciencia tiene esto? Ninguna, ¿no? A partir de ahí ya uno trata de buscar otras posibilidades. El topónimo es muy importante. Siempre, los topónimos de las poblaciones. Esto es algo que en España, desgraciadamente, no se ha tenido muy en cuenta, pero en Francia, por ejemplo, en Ave Burgus se ve muy bien, no te digo ya nada en Inglaterra, absolutamente, porque fíjate, en Inglaterra tienen topónimos nórdicos, noruegos, escandinavos, prácticamente, que comparten con topónimos latinos, que hay una parte también, y otra parte... Disculpen, que se me ha movido el micrófono. Y otra parte de topónimos que son anglosajones. Entonces hay como una especie de mezcolanza de diversas madres, ¿no? En España no tenemos esa riqueza tan fuerte, tenemos 2 toponimias muy potentes, la latina y la musulmana.
Entonces, la toponimia es muy importante porque si nos vamos a un pueblo que se llama Torrent o Torrente, pues lo más normal es que por ese pueblo pase un torrente, como hemos visto desgraciadamente hace unos días, ¿no? Y si un pueblo se llama pues Medina de Río Seco, pues no hace falta asomarse al río para saber que durante muchísima parte del año por ahí no va a pasar nada de agua. Y si tú te llamas Burgos, en el siglo IX, cuando es un topónimo que es muy extraño, porque ha habido gente que lo ha explicado como un castillo, ¿vale? Vamos a comprarte el argumento. Si un Burgos es un castillo, tenemos que tener Burgos por todas las provincias, porque aquí, si por algo destacaba Castilla, es por fortificaciones, y en cambio la toponimia que tenemos es Torre, Tordomar, Torrepadre, Tordueles, o Castil de Peones, Castrojeriz, Castiellos en mucho, Castillo de Muñoz, que desapareció, o tenemos topónimos de ese estilo que hablan de fortificaciones. Por tanto, no me digas que el conde Diego manejaba el término Burgos para designar un castillo, porque esto además es muy fácil. De ese momento del siglo IX hay abundante documentación epistolar, ¿no? Incluso del propio rey que ordena a Diego venir aquí, ¿no? Que es Alfonso III, el Magno, ¿no? Entonces, quiero decirte que se ve perfectamente cómo se identifican las fortificaciones y no hay Burgos por ningún lado. La toponimia es fundamental y es muy, muy, muy importante. Sí, en el Becerro de Cardeña viene Burgos, y es del siglo X. Eso es, el Becerro de Cardeña, los documentos, es muy interesante porque son documentos que son del día a día, de la compra y venta de tierras, ¿eh? Y el documento más antiguo que existe en ese becerro es del año 899, ¿eh? Y efectivamente, ya en ese documento aparece al final un conde que está al frente de un sitio que se llama Burgos, ¿eh? En ese momento. Eso es. No tenemos más tiempo. Vamos a ir terminando. Quería terminar con una cita que tienes en el libro, en un epígrafe que tienes en la contracubierta, ahí junto a la ilustración que te mencionaba antes. Dice: una ciudad puede pasar por medievos y catástrofes, ver sucederse en sus casas a estirpes distintas, ver cambiar sus casas piedra a piedra, pero debe en el momento justo, bajo formas distintas, reencontrar a sus dioses. Con esta cita de Ítalo Calvino, que utilizas al inicio, como decía, y al colofón del libro, voy a despedir esta conversación contigo, a la que le hemos dedicado pues un tiempo más, porque yo creo que lo merecía. Y nada, te agradezco, Eloy, enormemente que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer de conversación, y por supuesto al público asistente y a los oyentes del podcast. Nuestro próximo encuentro ya va a ser en 2025. Concretamente, el día 13 de enero, ya pasadas las fechas navideñas, que espero que disfrutéis mucho, ya sea en nuestra histórica y preciosa ciudad, o si os vais de vacaciones, pues también. Y lo dicho, a la vuelta tendremos una nueva tertulia literaria en la que recibiremos a una joven talento de nuestras letras. Su nombre es Marina Aguirre y vendrá con su novela Verano 2001 bajo el brazo. No os la perdáis. Mientras tanto, nos vemos en la biblioteca. Como os digo siempre, seguid leyendo y recomendando a los brillantes escritores burgaleses que tenemos, que lo merecen muchísimo. Nos vemos y hasta pronto. Muchas gracias.